Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que llamamos Maná para el Desierto. Un espacio de crecimiento espiritual, un espacio para que nosotros recojamos elementos, propuestas, reflexión, para que nosotros podamos construir la iglesia de casa. Los templos están cerrados, pero las casas están abiertas, como una oportunidad para construir allí una pequeña iglesia. Si hay palabra de Dios, si hay oración, si hay compartir la vida en común, si hay también conexión, interconexión con la fracción del pan que celebramos, y si en el centro está Jesús, allí la familia reunida en torno a Él está construyéndose como una iglesia de casa. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra reflexión del día de hoy con la oración en la que pedimos al Señor, a nuestro Dios, a Jesús, que pase por nuestra casa, golpee y entre. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Bien, estamos nosotros, ayer iniciamos estudiando el texto de Lucas capítulo 15, donde se narra la parábola del Padre Misericordioso. Recordemos que el personaje central no es el hijo que se va de casa. El personaje central es el Padre amoroso y misericordioso que celebra el regreso del hijo que se va de casa. Esa es entonces la parábola que nosotros estamos estudiando para conocer mucho más a Jesús. Recuerden que nuestra propuesta, ¿cuál es? Conocer mucho más a Jesús para amarlo y seguirlo, porque en Él Dios nos está hablando. Bien, vamos entonces al texto, pero antes hacemos nuestra oración invocando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a entender mucho mejor el texto que vamos a leer. Padre del cielo, Padre amoroso, regálanos el Espíritu Santo, para que Él abra nuestra inteligencia, de modo que entendamos mejor el texto que vamos a leer. Que el Espíritu Santo abra también nuestro corazón, para que acojamos la palabra proclamada y para que también amemos esa misma palabra. Que el Espíritu Santo también abra nuestra voluntad, para que nosotros nos decidamos también por poner en práctica la palabra escuchada. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces al texto. Leo el versículo 1 y 2 y saltamos a la parábola. Lucas, recuerden que estamos leyendo Lucas capítulo 15. Leemos los versículos 1 a 2 y saltamos ya al versículo 11 para continuar hasta el final, el 32.
Capítulo 15, versículos 1 a 2. Todos los que cobraban impuestos para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Y los fariseos y los maestros de la ley murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le refirió esta parábola. Versículo 11. Cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de los desechos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vestido, y pongan un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y celebrando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: Mira, por tantos años que te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien,
Ayer lo que hicimos fue ofrecer unas pistas de lectura con unas claves para entender mejor el texto. Hoy vamos a entrar, como lo hacemos siempre, como un poquito más profundamente en el texto para buscar también comprenderlo mejor. Les decía lo siguiente, les decía que esta parábola puede entenderse o leerse mejor como la parábola del Padre compasivo, clemente y misericordioso. ¿Cómo es Dios? Es el texto de los antiguos que encontramos en la Biblia el que nos ayuda a entender cómo es Dios. Se lo reveló a Moisés, allá en el capítulo 34, cuando precisamente Moisés, muy interesado en ver el rostro de Dios, Dios le dice: no vas a ver mi rostro, pero sí mis espaldas. Es como las huellas de mi paso. Y cuando pasa, entonces así como que se siente la presencia de Dios allí en la montaña sagrada, entonces acompaña el paso con la expresión: el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es Dios. Y ese es el Dios que se refleja muy bien aquí en el texto. Porque, como dijimos, el protagonista no es el hijo que se va de casa, el hijo menor que, aburrido de la casa, se va y se marcha lo más lejos que puede de su casa. No, el protagonista es nuestro Dios, en el que nosotros creemos. Padre amoroso, compasivo, clemente y misericordioso. Yo he hablado bastante de esto en nuestras reflexiones, entender que Dios es así. Pues bien, ese retrato es el que se revela acá en el texto que nosotros hemos leído. Un padre, sin embargo, que tiene una dificultad: unir la familia. Unir la familia. Un hijo se va, otro hijo no quiere celebrar fiesta cuando el otro llega. Entonces, hay esos problemas de división al interior de la familia. Esa es también, pues, la preocupación de Dios de unir a la familia humana, todos nosotros sus hijos. Pero unos, diríamos, volvemos la espalda, nos vamos de Él, nos alejamos de Él. Otros, de pronto, nos mantenemos cerca y obedeciendo, pero no valorando el amor del Padre y mucho menos viendo a los otros como hermanos. ¿Ven? Es una cosa... Es un detalle que aparece ahí, diríamos, ahí desde el comienzo. Podríamos decir que, digamos, desde ahí, que Jesús conoce muy bien las dificultades que viven las familias de Galilea, entre otras cosas las rivalidades de hermanos, también por herencia. ¿Ustedes recuerdan un caso en el que un judío se acerca a Jesús y le dice: Señor, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo? Y sabemos la respuesta de Jesús, que es precisamente: a mí quien me ha constituido juez de estos bienes. Yo no he venido para eso. Bien, ese es un detalle para entender entonces un poquito más en profundidad. Hay problemas a veces al interior de la familia, y ustedes saben lo que significa también la lucha muchas veces al interior de la familia por el dinero. Jesús parece que comienza muy bien, conoce muy bien lo que sucede al interior de las casas. Bien, otro detalle para entrar en profundidad en el texto. Vemos un padre aquí que en la parábola pues no tiene dificultad para repartir sus bienes. Como dijimos ayer, ordinariamente se hacía cuando el padre moría.
en vida no se repartían herencias, no era la costumbre. Solo cuando el padre mismo no podía como administrar sus negocios, entonces sí, por edad, podía también como que repartir herencia. Sin embargo, aquí cuando el hijo menor, que en realidad es una falta de respeto la que comete, pedir la herencia sin morir el padre, sin embargo, cuando este hijo lo hace, pues no tiene el papá dificultad, no dice, no se niega, simplemente acepta, respeta la voluntad de este hijo menor que prácticamente queda como uno desconcertado porque aquí el papá no impone su autoridad y su negativa diciendo, oye, espere por lo menos que yo muera. Pero no, aquí aparece un padre que respeta profundamente la libertad y, digamos, el consentimiento de este hijo suyo, que en realidad es como un hijo desvergonzado, en el sentido de pedir su herencia antes de que el padre muera. Prácticamente es como obligarlo a perder su dignidad al padre. Bien, bueno, ¿a dónde marcha esta persona? Se va lo más lejos que puede de la mirada o de donde el padre pueda tener noticias de su hijo. Dice que se va a un país muy lejano. Se insiste mucho en la distancia y se insiste también en lo que hizo con herencia. Se dedicó a vivir desordenadamente y al vivir desordenadamente, gastando lo que había recibido, pues prácticamente la acabó, viviendo así perdidamente. Muy seguramente tuvo amigos, como sucede siempre, mientras tuvo dinero. Y el hecho de quedarse después solo, sin recursos, perdido, abandonado, en un país extraño, sin protección, sin alguna, y en una condición de degradación completa, porque quedó sin nada, prácticamente equiparado a una persona totalmente abandonada a su suerte y desposeída, pues realmente puede uno decir, tocó fondo. ¿Cómo se expresa eso? Que habiendo también en aquel momento en ese país hambre, por pura necesidad para alimentarse, esa necesidad básica, se empeñó en lo que un judío nunca trabajaría, cuidar cerdos. Pero nosotros decimos a veces, la necesidad tiene cara de perro. En otras palabras, tal necesidad tiene, por lo menos, de alimentarse, que se emplea en un trabajo que no lo dignifica, sino que le hace perder prácticamente también su dignidad. Hoy leía, por ejemplo, como muchas personas, especialmente mujeres, buscando oportunidades también en la ciudad, en Bogotá, aparecieron en los diarios, han tenido que prostituirse como consecuencia de la necesidad personal que tienen y a veces de los hijos, alimentar a sus hijos. Entonces, emplearse en un trabajo también o en una situación en la que su dignidad se siente afectada, porque son tratadas como objeto también de descarte, no como personas humanas. Pues bien, la situación de necesidad a veces obliga, cuando se toca a fondo, a que se haga lo que no se quiere hacer. Bien, fue lo que sucedió con este joven. Sin embargo, alguien me dijo un día, cuando trabajaba con personas portadoras del VIH, para optar por el título en la tesis de psicología, que estuve trabajando con personas con VIH, me decía, mire, y después con consumidores de droga, me decía una persona, mira, a uno le sirve tocar fondo. ¿En qué sentido? Que al tocar fondo
uno puede o toca fondo y allí se hunde, o toca fondo y rebota más fuerte. Pues esto fue lo que sucedió con este hijo pródigo. Es decir, tocó fondo, se le acabó la plata, se degradó, pero también eso le sirvió como para rebotar fuerte. ¿Por qué? Porque entró en razón. Empezó a hacer examen, a tomar conciencia de la situación que estaba viviendo. Y por eso entonces, viéndose así, toma una decisión. Y es, volveré donde mi padre. Porque se puso también a mirar la condición de los jornaleros. Ya les decía que en la casa del padre, pues había dos tipos de empleados. Unos, los jornaleros, son los que trabajan a diario, en su rebusque diario. Se entran en la mañana y salen en la tarde. Trabajan por el jornal, o trabajan el jornal, el día. Pero hay otro tipo de empleados que son los esclavos. Ellos sí viven en la casa. ¿Con quién se compara entonces este hijo que está allí en condición de degradación? Con los jornaleros. Dice, por lo menos estos que trabajan a diario, por el diario, en la casa de mi padre, tienen pan. ¿Y la situación mía cuál es? Estoy muriendo de hambre. Entonces voy a decirle a mi padre que pequé, que me equivoqué, y que me equivoqué delante de Dios y ante Él. Le he fallado a Dios porque Él quisiera otra condición, otra situación para nosotros, hijos, pero también a un papá del que yo no supe entender el amor que me tenía. Y por eso reconozco, pequé, me equivoqué. Bueno, que me puede recibir como un jornalero. Y efectivamente, así toma la decisión de regresar y volver a casa. Estando ya un poco cerca de la casa, hay un detalle. El papá había dejado sus otras ocupaciones y se había puesto al frente del esperar al hijo. Eso diríamos así, el sentimiento grande de afecto, de amor de este padre por el que se va de casa, por el que se equivoca, por el que falla, por el que incluso le vuelve la espalda. Muy grande este sentimiento de amor, porque dejando todos sus negocios, se va a esperar, anhela, desea, espera que algún día el hijo regrese. Puede ser que el hijo decida no regresar, pero lo va a esperar. Voy a esperarlo. Es posible que aparezca algún día. Pues bien, se va a esperarlo. Y seguramente de alguna altura divisar el camino de regreso a casa. Y un día lo vio. Y lo vio, y lo primero que nos dice es que sintió compasión. En otras palabras, le dolió ver a su hijo en la condición en la que llegó. La compasión es el sentimiento de Dios por el que sufre por ver sufrir, como que se afecta por ver el sufrimiento del otro. La compasión es ese dolerse por el otro. Me afecta el sufrimiento del otro. Y en este caso, de mi hijo. Me duele a mi hijo verlo así, a mi hijo. Bien, entonces por eso dice que apenas lo vio, sintió compasión. Se le removió todo. La palabra en griego es splagnizomai, que significa se le removieron las entrañas, le dio como un dolor interior, desgarrador, al ver a su hijo en esa situación, en esa condición. Pero ¿qué hace el padre? Entonces corre
Es increíble. Es el padre el que corre, no el hijo. Es el padre el que corre. Y es el padre el que se le cuelga al cuello a su hijo y dice, lo besaba así, muy efusivamente. Entonces el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el hijo? Expresó su arrepentimiento, su situación de haber fallado, haber pecado, de haberse equivocado. Pero el padre, curiosamente, no le deja decir, el padre lo interrumpe, no alcanza a decir el hijo menor la segunda parte. Trátame como uno de tus jornaleros. No dejó de decir la segunda parte, sino que inmediatamente ordena hacer fiesta, pero con estas características. Primero ordena que le pongan un vestido nuevo. El vestido, dice, un vestido nuevo, no, traigan la mejor ropa, el mejor vestido. El vestido, lo habíamos dicho ayer en la Biblia, que significa dignidad. Usted sigue siendo hijo mío. Usted no ha perdido su condición de hijo. Es lo que quiere decirse con el mejor vestido. Tu dignidad de hijo no está perdido. Así he reclamado herencia. Segundo, dice también, póngale el anillo, signo, decíamos ayer, de autoridad. Póngale sandalias. Los esclavos andaban descalzos, los hijos andaban calzados, con sandalias. Traigan el becerro engordado, uno que se había preparado y criado para una ocasión especial. Mátenlo, comamos y a hacer fiesta. El padre hace fiesta. En las parábolas anteriores de la moneda perdida y también de la oveja perdida, Jesús había dicho lo siguiente: habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en el versículo 10, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. En otras palabras, la alegría de Dios es inmensa cuando nosotros, habiendo dado la espalda a Dios, nos volvemos o decidimos regresar. Por eso Dios hace fiesta cuando nosotros decidimos volver a Él. Bueno, y ahora entra en escena el hijo mayor. ¿Dónde estaba? Trabajando. ¿Qué oye? Música y danzas. Y entonces llama a un criado y pregunta: este hijo mayor, pues parece que se limita a cumplir, a obedecer, a cumplir las normas de la casa y a obedecer. Pero se deja ver una cosa, que no ha disfrutado a su padre, o mejor dicho, no ha disfrutado el amor de su padre. No solamente hay que vivir obedeciendo, sino que hay que disfrutar el amor y entender que un hijo también es amado por el Padre, como aquí aparece. Bueno, entonces, este hijo mayor apenas oye a un criado que le dice lo que pasó, pero ayer decíamos un criado un poco malintencionado, porque también quiere sembrar como cierta rabia. Seguramente había oído al hijo mayor hablar del disgusto, la molestia, la rabia porque el otro se fuera, de lo aprovechado que era este hijo menor, de cómo le había faltado al papá, por no esperar que muriera ya reclamando la herencia. Estaba molesto, yo creo que, y sobre todo, muy seguramente, por lo que aparece en el texto, había tenido algún tipo de espionaje sobre lo que estaba haciendo este hijo menor. Seguramente lo había seguido con espías, porque se enteró de una cosa que no da detalle el evangelista, sino que precisamente el detalle lo da este hijo, es decir, en qué se había gastado la plata. En el evangelio dice
que malgastó su herencia viviendo perdidamente. Pero no dijo cómo. En cambio, por el hijo mayor sabemos, pues no se sabe si eso es cierto, es inventado, es envidia, o lo supo por el espía que había gastado su dinero ante todo con prostitutas. Entonces esto lo sabemos solamente por el hijo. Entonces, pero ya deja ver un poco como que la rabia, la ira que siente, y especialmente cuando diría, descarado. ¿Cómo así que se gasta todo? Ya no tiene derecho sobre la casa. Vuelve. Mi padre lo recibe. Y resulta que le hace fiesta. Oye, esto ya es el colmo. Ese tipo de papá, ese no es mi papá. Prácticamente que es como obligarse él a no reconocerlo como padre. Bueno, entonces, por eso se niega a entrar, digamos, se queda afuera, ¿ya? Pero el papá sale y le habla con ternura, y le dice, prácticamente, dice el texto, le suplicaba que entrara. Pero el padre, el hijo le responde, parece que se interrumpe. Bueno, entonces nunca celebró fiesta con los amigos. Oye, pero no dice, nunca celebramos contigo una fiesta de mis amigos. En otras palabras, él quería fiestas que no incluyeran al papá. Porque dice, nunca me has dado un cabrito para celebrarla con mis amigos y no con el papá. Bueno, el papá le dice, sí, ciertamente, pero mira a tu hermano. Este hermano mayor no había llamado hermano, sino dice, ese hijo tuyo. En otras palabras, recordemos, ya tiene una actitud de ira, de rabia, de enojo y despectiva con ese que no considera ya su hermano. Bien, como quien dice, perdió los derechos en la casa. Hay que tratarlo como esclavo, o mejor dicho, en fin, como jornalero. Bueno, el papá tiene que decirle, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Qué está tratando de decirle el papá? Está diciendo, tú deberías haber aprovechado ese estar en casa. Tú puedes aprovechar lo que significa vivir en casa. Ante todo, disfrutar de mi amor. Ante todo, disfrutar de mi amor. Porque mi amor es tan grande y misericordioso que cuando uno de ustedes se pierde y lo encontramos, hay que hacer fiesta, porque cualquiera puede fallar. Cuando alguno de ustedes también ha caído en condición de tocar fondo, de estar muerto ese día y volver a la vida, eso hay que celebrarlo. Yo soy, en última te está diciendo, mi modo de ser padre es ese, de estar ahí también para, incluso cuando alguno de ustedes caiga, se pierda, se vaya, yo estoy ahí dispuesto siempre a acogerlos con amor, porque solo sé ser un papá misericordioso, compasivo, clemente y misericordioso. Bien, dejemos acá y ya mañana, si Dios nos da licencia, entonces lo que haremos será ya descubrir un poquito más el rostro de Dios y lo que se refleja también de nosotros en este texto. Buena tarde, Dios los bendiga. Ojalá compartan también, inviten a compartir. ¿Qué quiero que disfruten a partir de este texto? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es el Dios en el que nosotros creemos? Clemente, compasivo, clemente, misericordioso, que tiene misericordia y verdad también eterna. Buena tarde para todos.